Amén. Y no solamente oírla, amén, sino ponerla por obra, amén. No ser oidores olvidadizos, sino que hacer, hermanos, de la palabra, amén, parte de nuestra vida, amén. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, amén. Y la paz de Dios con cada uno de nosotros, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo adoran todavía? ¿Cuántos están alegres, mi hermano? Dios es bueno, ¿verdad? Aleluya. Solo uno dijo amén. Dios solo ha sido bueno con uno. Dios mío, Dios es bueno, ¿verdad que sí? Amados, quiero que vayan conmigo rápidamente a la palabra del Señor en el Evangelio de Juan. Bendito sea Dios. En el Evangelio de Juan, San Juan, amén, capítulo 3. Bendito sea Dios en esta noche. Gloria sea al Señor. Que no se le pague la alabanza, amén, en el nombre de Jesús. Seguimos gozando en esta noche en la presencia del Todopoderoso. Cuando lo tenga, puedan ponerse de pies y responder con un fuerte amén. El Evangelio de Juan, Juan capítulo 3, verso 1 en adelante. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Lo tienen conmigo? Bendito sea Dios. Y por ser esta la poderosa palabra del Señor, la vamos a dar lectura honrando la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Diga conmigo, cuando Dios está con alguien, se le nota. Dios mío. El verso 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cierra su Biblia y démosle gracias a Dios. Padre que estás en gloria, te damos gracias, Dios. En esta preciosa hora de la noche, Rey de gloria, venimos delante de tu presencia, humillándonos delante de ti, reconociendo que todo poder, que toda autoridad y que toda gloria es tuya, Señor. Señor, permita que hoy predique tu palabra, guiado por tu Santo Espíritu, Dios mío. No permita que ni una sola palabra salga de mi boca conforme a mi voluntad, sino a la tuya, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra, Dios mío, haz lo que tú sabes hacer. Glorifica tu nombre en medio nuestro, Señor amado, hablándonos a través de la revelación de tu santo y bendita palabra, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a usar un tema para predicar hoy la palabra del Señor, como tenemos por costumbre. Ahora yo quiero que diga conmigo: hay que nacer de nuevo. Aleluya. Ese es el tema que vamos a usar para predicar la palabra del Señor. Hay que nacer de nuevo. Bendito sea Dios. Amados hermanos, este texto que estamos utilizando para desglosar la palabra del Señor es un encuentro con, aleluya, un hombre, un maestro, un principal entre los judíos con Jesucristo. Sabemos, hermanos, de que cuando una persona tenga un encuentro con Jesús, jamás su vida puede seguir siendo igual. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Cuando una persona, mi hermano, tiene un encuentro con Jesucristo, automáticamente la vida de aquella persona, hermano, entra en un metamorfosis. Bendito sea Dios. Entra, mi hermano, en un cambio radical. Bendito sea Dios. Jesucristo habla, mi hermano, de que hay personas que darán frutos al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. Alabado sea Dios. Pero no entendemos claramente a través de la palabra del Señor que cuando una persona tenga algún tipo de encuentro con Jesús, fácilmente se le va a notar. ¿Cuántos dicen amén?
Nicodemo era un principal, era alguien importante en la sociedad de los judíos. Él era tomado en cuenta, mi hermano, por los fariseos, por los escribas, por los doctos en la palabra del Señor, porque Nicodemo era un maestro. Él era una persona, mi hermano, que había tomado el tiempo de estudiar cuidadosamente la palabra de Dios para enseñarle al pueblo, bendito sea Dios, la bendita palabra. Pero hubo un problema con Nicodemo, amados hermanos. Nicodemo era un hombre lleno de conocimiento. Nicodemo conocía todos los versos de la Torá, él sabía citarla, pero algo que Nicodemo no había tenido todavía, y era un nuevo nacimiento, bendito sea Dios. Por eso en estos tiempos, hermano, es necesario que cada cristiano nazca de nuevo. ¿Cómo así? Es porque, mi hermano, no basta nosotros con solamente tener el conocimiento, no basta con solamente citar unos 2 que 3 versículos. Esto se trata, mi hermano, de dar señal de que verdad Dios está con nosotros. ¿Cuántos bendicen a Dios? Esto se trata, mi hermano, de dar, saber o demostrar, hermano, por nuestro fruto, de que verdaderamente Cristo está en nosotros. Nicodemo enseñaba, él doctrinaba, pero algo le faltaba a Nicodemo, y algo que a él lo faltaba, entonces él no podía hacerlo con los demás, y era nacer de nuevo, bendito sea Dios. Así como mucha gente, escúchame con mucho cuidado, jamás nosotros podremos, hermano, enseñar a otros dar fruto si nosotros no estamos dando fruto. Por eso, mi hermano, yo no creo en esos tipos de cristianos que dicen hay que orar y ellos no oran, hay que estudiar la Biblia pero ellos no estudian la Biblia. Ese es un cristiano que está enseñando algo que no vive, y como no lo vive, cuando lo habla sin autoridad y no tiene efecto, bendito sea Dios, porque cuando enseña algo que usted no tiene, lo enseña con inseguridad. ¿Cuántos bendicen a Dios? Pero cuando alguien sabe lo que significa dar fruto digno de arrepentimiento, la palabra lo enseña con autoridad, con poder y con revelación, porque está hablando no solamente de lo que ha aprendido, sino de lo que está viviendo. ¿Cuántos lo adoran? Nicodemo, hermano, enseñaba a la gente, bendito sea Dios. Pero lo que me impacta a mí, que este hombre, lleno de su conocimiento, dice la palabra del Señor que a él le llamó mucho la atención lo que Jesús hacía. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Jesús, cuando enseñaba la palabra, lo enseñaba como alguno que tenía autoridad, y no como los escribas y los fariseos. Amén. Porque los escribas y los fariseos quizás eran estrictos, pero cuando ellos enseñaban, en vez de, aleluya, predicar la palabra con autoridad, lo predicaban con enojo, lo predicaban con ira. Y mucha gente piensa que esto es autoridad, hablarle al pueblo enojado, mi hermano, aleluya. En vez de ayudar al pueblo a alivianarse de su carga, ellos vienen a cargarlo, aleluya. Alguien lo adora todavía. Y los fariseos, hermano, nunca tuvieron la capacidad para alivianar la carga del pueblo, porque ellos mismos estaban cargados, bendito sea Dios. Entonces, cuando alguien, amados hermanos, está viviendo lo que está enseñando, entonces fácilmente es ayuda de aquellas personas que verdaderamente vienen buscando transformarse y vivir una nueva vida en Cristo. A su nombre. Este hombre, mi hermano, dice la Biblia que Jesús enseñaba diferente que los demás. A Nicodemo, entre los fariseos, los escribas, Nicodemo era uno que Jesús le llamó la atención. Lo que Cristo predicaba le llamaba la atención, porque él veía algo diferente en Jesús que los demás. O sea que Nicodemo estaba cansado, hermano, de ver tanta gente hablando, pero poca vivencia de que Dios está con ellos. ¿Cuántos bendicen a Dios? Nicodemo, hermano, ya estaba cansado de ver mucha gente profetizando, sin embargo la profecía nunca se cumplía. ¿Cuántos bendicen a Dios? Alabado sea el Cordero, porque en estos tiempos, hermano, hay muchas palabras proféticas. En este tiempo, mi hermano, hay muchas palabras que supuestamente vienen de Dios. La Biblia dice que el Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios no tiene que inventar para quedarse bien con la multitud. Cuando Jehová habla, dice la Biblia, ¿quién no profetizará? ¿Cuántos bendicen
bendicen a Dios. Cuando el león ruge es porque hay presa en la selva. O sea, Dios no habla de balde, bendito sea Dios, ni tampoco anda adivinando. Cuando Dios suelta una palabra, habla directamente al corazón del hombre. Él escudriña la profundidad que hay aquí adentro. Él revela los pensamientos, hermano. Y por eso, aleluya, cuando Nicodemo vio a Jesús y empezó a escuchar el mensaje de Cristo, él dijo: este no es como los demás, este hombre es diferente. Él trae, a mi hermano, evidencia de que verdaderamente está Dios con él. ¿Cuántos lo alaba todavía? Y eso es lo que Dios quiere con el pueblo. Cada uno de nosotros llevemos señal de que Dios está con nosotros. Citar o memorizar unos cuantos versos de la Biblia es bueno, pero no lo memoriza nada más para citarlo. Se memoriza para vivirlo. ¿Cuántos bendicen a Dios? Hay un verso en la Biblia, hermano, en Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Hermano, sin número, yo creo que todos los cristianos conocen ese verso, pero son pocos los que lo viven. ¿Sabe por qué? Porque muchos quieren resistir al diablo sin someterse a Dios. ¿Cuántos bendicen al Rey? Muchos, hermanos, quieren, aleluya, hacerle guerra al diablo, reprender los brujos, reprender los demonios, reprender aquí y allá, pero nunca toman el tiempo para estar de rodillas delante de la presencia de Dios. Nunca toman el tiempo de soltar el arroz y el frijol para meterse en ayuno, para someterse con Dios. Y yo no entiendo qué es lo que están reprendiendo si no lleva la autoridad de Dios. Alguien lo alaba todavía. Hay que llevar señal de que Dios está con nosotros. Hay que ver señal. Este varón fue impactado y llamó la atención a Nicodemo. Él, hermano, fue atraído por Jesucristo. Es porque esto es lo que hace el poder de Dios. El poder del Señor atrae. ¿Cuántos dicen amén? El poder del Señor llama la atención de las personas. Por eso cuando Dios le aparece a Moisés en el desierto, se le aparece en un zarza ardiendo en fuego. Aleluya. Y dice que el ángel de Jehová estaba en medio del fuego. Y cuando Moisés vio el fuego, dice la Biblia: yo me voy a acercar a ver cuál es esta gran visión. Es porque cuando Dios se manifiesta, atrae a las personas, amados hermanos. Donde estamos viendo el fuego de Dios, eso atrae a las personas. Bendito sea Dios. Por eso en estos tiempos que estamos viviendo, no necesitamos tanto conocimiento. No necesitamos, amados hermanos, ser doctos, titulados, estudiados. Lo que necesitamos es el fuego, es el poder, es la presencia de Dios, amado. Porque lo que atrae a la gente no son los muchos palabrerías, es el poder de la palabra de Dios, es el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que atrae. Ahora diga conmigo: hay que nacer de nuevo. Jesús dijo algo muy poderoso. Y él dijo, aleluya, este tema, yo, ¿sabe por qué lo prediqué hoy? Porque el Señor lo quiso. Esto lo compartía con el hermano hoy. Y mientras pensaba, decía: Señor, ¿qué vamos a predicar? ¿Qué quieres que hable? Y lo que vino a mi mente fue esto. ¿Cuánto bendicen a Dios? Yo digo que esto es lo que el Señor quiere, que nosotros sepamos que es necesario nacer de nuevo. Amén. Porque nacer de nuevo no es cambiar de vestimenta. Nacer de nuevo no es cambiar de tu forma de hablar. Eso es bueno y eso es parte de ser cristiano. Nacer de nuevo significa cambiar, hermano, de naturaleza. Aleluya. De una naturaleza carnal a la naturaleza espiritual. O sea, ya no deseando, estando muerto al pecado y a la concupiscencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan palmas al Señor? Aleluya. Amados, y este hombre llamado, aleluya, su atención por lo que Cristo hacía y predicaba, dice la Biblia que este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pues claro, porque nadie va a llevar señal
si no tiene a Dios con ellos. Amén. Alabado sea Dios. Dios, hermano, en el libro de Isaías habló y profetizó al pueblo de Israel y le decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El pueblo conocía, sabía cómo orar y decir: wow, Dios está conmigo. Ellos sabían, hermano, el Padre nuestro que está en los cielos. Ellos sabían ayunar, ellos sabían orar, pero una cosa que nunca sabían hacer era morir a sus naturalezas carnales. ¿Cuántos bendicen a Dios? Ellos no sabían cómo nacer de nuevo. Entonces Dios decía: ellos de labios me honra, porque hay mucha gente por cómo hablan. Usted, mi hermano, según usted, ese es un ultra mega archi espiritual, según cómo habla. Pero cuando usted se da cuenta de la realidad, usted se dice lo que Jesús le preguntó a los fariseos: yo no entiendo cómo ustedes pueden hablar buenas cosas siendo malos. Yo no entiendo cómo pueden hablar tan bonito, que pueden hablar como gente espirituales cuando ni por cerca han conocido la benevolencia de Dios. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros, hermanos, hagamos. ¿Sabe lo que Dios quiere? Que no vivamos de apariencia, que no vivamos detrás de un disfraz. ¿Por qué? Porque nadie que vive detrás de un disfraz podrá entrar al reino de los cielos el día que la trompeta suene. Dios quiere que, mi hermano, andamos bien por fuera y también andamos bien por dentro. Dios quiere, mi hermano, que limpiamos el corazón, que libertamos de todo peso y de todo pecado, hermano, nuestras vidas. Pero para esto Jesús dijo a una multitud al que él estaba predicando, le dijo: es necesario que el grano cae al suelo. Podemos buscar ese verso. Creo que está, aleluya, creo que eso está en el Evangelio, aquí mismo en San Juan. Amén, bendito sea el Cordero de Dios. A su nombre. Jesús decía: es necesario que el grano cae al suelo y muera. Amén, porque si no, queda solo. Pero si muere, dice, da muchos frutos, germina. Bendito sea el Cordero de Dios. Y esto, mi hermano, queriendo darnos a entender que es necesario que cada uno de nosotros, amados hermanos, como cristianos, debemos de tomar el mismo proceso de este grano de la cual habla Jesús. Él dice, o sea, hablando de semillas. Yo decía al hermano hoy ¿cuál es el proceso que debe de pasar una semilla antes de crecer como un árbol? Antes de que los sembradores lo siembran. Amén. La gente que siembra maíz no lo siembra verde. Ellos esperan que el maíz se seca. Lo bajan del palo, lo secan. Ellos esperan que muere. Bendito sea el Cordero de Dios. Luego ellos deciden sembrarlo. ¿Sabe por qué? Porque nadie puede, mi hermano, crecer. Nadie puede nacer de nuevo si no muera primero. ¿Cuántos bendicen a Dios? Y Jesús, hermano, quiere que nosotros hagamos lo mismo, que moramos. ¿Cómo que voy a morir? Como Nicodemo preguntó. Jesús le dijo: mira, ninguno que no ha nacido de nuevo podrá entrar al reino de los cielos. Le confundió, porque Nicodemo luego le pregunta a Jesús: pero ¿cómo es posible que un hombre ya siendo grande puede nacer de nuevo? Jesús le dijo: tranquilo, ya te lo voy a explicar, porque usted anda en la carne y no está entendiendo lo que yo le quiero hablar. ¿Cuántos bendicen a Dios? Claro, porque el carnal nunca entiende las cosas del espíritu. El carnal siempre lo va a tomar carnalmente, literal. Bendito sea Dios. Y Jesús le dijo: no es que el hombre ya grande podrá entrar de nuevo al vientre de su madre. Le dijo: ninguno que no naciere por agua y por espíritu podrá entrar en el reino de Dios. Sabes, hermano, cuando habla de nacer de agua, está hablando del bautismo. Y el bautismo simboliza muertos al pecado. Cuando una persona es bautizado en las aguas, cuando lo pongan en el agua y ellos bajan abajo, eso significa están sepultando el viejo hombre y la vieja mujer. Y cuando ellos se vuelvan a levantar de las aguas, eso simboliza que están resucitando en nueva vida. Y Jesús dijo: el que no es nacido por agua y por espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Nicodemo, siendo el maestro, le pregunta a Jesús: pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que un hombre va
Y Jesús le dice: pero no eres tú el maestro de Israel y no sabes esto, dice. Si usted no me entiende cuando te hablo las cosas terrenales, ¿cómo vas a entender si te hablo lo espiritual? Jesús le está diciendo: mire, si usted no entienda lo poquito que le estoy diciendo ahora, pues usted no está preparado para que yo te suelta una rema aquí, porque vas a quedar con la masa encefálica fundido. ¿Cuánto bendicen a Dios? Y por eso muchas veces las personas se confunden con la palabra de Dios. No entiendan la escritura. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque para usted y yo poder entender la revelación de la Biblia, tenemos que orar. Para entender la revelación de la Biblia hay que estar en el Espíritu de Dios. Hay gente que dice: no, yo no soy para la Biblia, yo no soy predicador, yo no tengo que estudiar mucho. Además, yo no entiendo. No es que no entiende, ni es que porque no eres predicador. Lo que pasa es que nadie que vive en la carne le va a gustar leer la Biblia, porque en la carne nunca lo va a entender. Hermano, yo me acuerdo cuando comenzaba en el Evangelio, leía la Biblia y leía y nunca entendía lo que leía. ¿Por qué? Porque me faltaba hacer morir la carne y hacer vivificar el espíritu. Y llegó un tiempo que entendí que necesitaba orar mucho, y empecé a orar de madrugada, empecé a ayunar. Y cuando entraba en este proceso, mi hermano, de metamorfosis, de cambio, empecé a dar cuenta de que mi espíritu era el que entendía la revelación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios es el que da testimonio a nuestro espíritu. ¿Por qué cree que Pablo le habla a la iglesia en Éfeso y le dice: levántate, despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo? Él no está hablando a gente muertos literal. Él está hablando de espíritus muertos. Él está hablando de personas, hermano, que no han nacido de nuevo. ¿Por qué les dice despiértanse? Es porque alguien que está dormido, el ladrón entra en su casa y le lleva la lavadora, le lleva el tele, le lleva el chinero, le lleva todo, y nunca se dan cuenta. Mayormente si ese tipo de gente que ronca, mi hermano, que pone a temblar la casa. ¿Cuántos bendicen a Dios? Nunca se dan cuenta. ¿Por qué? Porque están en un sueño profundo, bendito sea Dios. Pero cuando alguien, hermano, en el Espíritu de Dios está despierto, el ladrón no puede venir a saquear nuestra casa. Él no puede venir en nuestras vidas espirituales a destruir los planes de Dios con nosotros, porque nadie que está despierto va a permitir que un ladrón entre en su casa y saca las cosas que a él o a ella le pertenece. Entonces él le dice: despiértate tú que duermes, a su nombre, y levántate de entre los muertos. Jesús, hermano, cuando aplica esta palabra a Nicodemo, imagínase alguien que tuvo casi toda su vida enseñando y nunca pudo entender lo que significa nacer de nuevo. Entonces Jesús le preguntó en otras palabras: si tú no entiendes esto, entonces ¿qué es lo que has estado enseñando al pueblo tanto tiempo? ¿Qué es lo que han estado administrando y enseñando al pueblo si ni siquiera tú, el maestro, entiende lo que significa nacer de nuevo? ¿Sabes, amado? Por eso es necesario que nosotros, antes de querer exigir, vivamos. Antes de decirle, hermano, sométase en ayuno, asegúrese que usted ayuna. Amén. Antes de decir, hermano, hay que orar, asegure que usted ore. Porque a veces hablamos y no llevamos señales de que es veraz lo que estamos hablando. Amén. Dice la Biblia que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Bendito sea Dios. Voy a continuar aquí en el verso 4. Dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. A su nombre.
El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacer esto? Y respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que habemos hablado, o lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús te está hablando de su crucifixión y de su muerte. Y está diciendo, porque Jesús, hermano, por la muerte de Cristo, hoy nosotros tenemos vida. ¿Sabía eso, amado? De que hubo que ver un muerto, una muerte, un sacrificio, pero un sacrificio inmaculado, sin mancha, un sacrificio perfecto delante de Dios, para que hoy usted y yo estuviésemos aquí con vida. Y Cristo era el único que estaba apto y preparado para esa obra, mi hermano. Y Él entregó su vida en la cruz. Él, hermano, fue crucificado. Y por la muerte de Él, hermano, nosotros, dice la Biblia, que somos frutos de su sacrificio. Porque su vida lo sembró en la cruz del Calvario. Después de que lo bajaron de la cruz, hermano, lo sepultaron y al tercer día resucitó. Hoy en día, mi hermano, bendito sea el Cordero de Dios. La gente, nosotros pues como hijos de Dios, debemos de llevar ese señal. Debemos de llevar la señal de que aunque sea, vamos en camino hacia la cruz. ¿Sabes, hermano? Porque verdaderamente en este camino mucha gente han querido seguir a Cristo. Sin embargo, cuando un fariseo lo quiso seguir, Jesús le dijo: mira, las horas tienen su guarida y las aves tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Es porque multitudes de personas quieren seguir a Jesús buscando sus propios beneficios y detrás de sus propios deleites, y no quieren morir a los deseos pecaminosos de la carne. ¿Cuántos dicen amén? Cuando, mi hermano, bendito sea Dios, gente querían seguir a Jesús, Jesús levantó, yo me imagino que predicando levanta la mano y dice: mira, cualquiera que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. ¿Cuántos bendicen al Rey? ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque según Juan capítulo 15, escucha, dice la palabra del Señor de esta manera. Jesús hablando, amén. Él dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto todavía. Jesús está diciendo: yo soy el tronco del árbol, yo soy, aleluya, el parte grueso del árbol, y ustedes son las ramas, dijo Jesús. Pero si la rama se separa del árbol, aunque la rama viene cargado de flores para ya dar frutos, hermano, una vez que se despega del árbol, eso ya no sirve, ya no dará fruto. A su nombre. Entonces Jesús está diciendo: si nosotros, hermanos, no nos conectamos con Él, si nosotros no entramos en comunión con Él, entonces es imposible que demos frutos dignos de arrepentimiento, que llevemos señales en nosotros, llevamos evidencia en nosotros de que Cristo está en nosotros. Estas señales, como les dije, no es por conocimiento, no. Esta señal es por evidencia. Y evidencia del diario vivir. Amén. Del diario vivir. Porque como le dije desde el principio, cuando alguien en verdad tiene comunión con Dios, se le nota. Amén. Jesús dijo: por los míos, por sus frutos los conoceréis. Cuando alguien ha muerto al pecado, se le nota. A su nombre. Digan amén, hermano. Aleluya.
Sí, es que estos mensajes no sacan candela, chispa y fuego. Estos mensajes como que trae tristeza. ¿Cuánto bendice a Dios? Amén. El apóstol Pablo dijo, es que es normal porque ninguno siendo disciplinado se goza. Al principio es aflicción cuando, amén, la palabra es dura, pero al final ella trae mucho alegría y mucho gozo. Amén. Jesús dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podremos hacer. Amén. A su nombre. La Biblia dice, amados hermanos, en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, de que cuando nosotros nos convertimos al Señor, hermano, automáticamente entramos en un nuevo sistema de vida, en un nuevo, mi hermano, estilo de vida. Antes, hermano, si la gente me conocía como el vago, como el marihuanero, como el borrachón, si la gente me conocía como el que andaba por las calles ahí, ya la gente no me va a conocer por ahí. Si la gente antes me conocía por el novelero, ¿cuántos bendicen a Dios? Y si la gente le conocía por la novelera, por la chismosa, y usted ya sabe, bendito sea Dios, la gente no lo tiene que conocer así ya. Amén, porque hay gente, mi hermano, que todavía no están dando señal de que Dios está con ellos, porque no dejan el chisme, no dejan la crítica y dicen, wow, Dios está conmigo. Dios no está contigo, déjese de cosas. Amén. Dios, cuando entra en la vida de alguien, Dios transforma, Dios cambia, Dios liberta. ¿Cuántos dicen amén? Dios se nota, amados, amén, cuando tenemos que morir todavía al pecado. Amén. En Romanos 6 dice la Biblia de esta manera: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así también andemos nosotros en vida nueva. Hay que nacer de nuevo. Amén. Hay que nacer de nuevo en el aspecto de que una persona cuando nace de nuevo, con esto voy a terminar, ya no vive para sí, ya no vive para agradar sus placeres. Esa persona vive ya para hacer la voluntad de Dios. Amén. O sea que cuando las personas mueren, amén, al pecado y al mundo y a sus deseos, siempre tienen tiempo para dedicar a Dios. Tienen tiempo para dedicar a orar, a estudiar la palabra, a congregar y a hacer muchas cosas más en la obra del Señor. Pero cuando no han muerto todavía, entonces siempre tendrá excusas. No, que no puedo, no, porque el trabajo no me deja. Hay gente que pone en queja el trabajo y cuando no están trabajando no buscan de Dios. Hay gente que cuando, mi hermano, Dios mío, no, que estoy enfermo, y cuando está sano no busca de Dios. No, porque tengo calentura, cuando está sano no viene al culto, y cuando viene a dormir. ¿Cuántos bendicen a Dios? Entonces da señal de que verdad la carne sigue viva. Amén. La carne sigue viva todavía y hay que morir. Hay que nacer de nuevo.
y nacer en el Espíritu y no en la carne. Eso es lo que Jesús quiso dar a entender a Nicodemo. Muere, pero usted no va a nacer en la carne, usted va a nacer en el Espíritu. Amén. Ya vas a entender las cosas espirituales, ya vas a entender los misterios, las revelaciones y la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para con nosotros. Amén. Pónganse de pies en esta noche. El mensaje hoy es corto y yo creo que buen entendedor, pocas palabras. Amén. Yo creo que mi hermano, que con poquitas palabras podemos entender el mensaje del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan palmas al Señor, amado, en esta hora? Bendito sea el Cordero de Dios. Sabes, amado, Dios en nosotros